Estás en las catacumbas de San Calixto. El aire huele a cera derretida y piedra húmeda. Tus dedos tantean la pared fría mientras una lucerna proyecta sombras danzantes sobre inscripciones que nadie debería leer. Son las 3 de la madrugada del 15 de marzo del año 64 después de Cristo. La temperatura apenas alcanza los 8 grados centígrados en estos túneles que serpentean 15 metros bajo el suelo romano. Pero lo que acabas de encontrar grabado en este mármol no habla de mártires ni de fe. Habla de oro, de traición, de un emperador que convirtió el sufrimiento en negocio. Porque Nerón no era el loco que te enseñaron en el colegio. Era algo mucho peor, un genio criminal que supo borrar las pruebas durante 1000 años. Y lo que tienes delante de tus ojos, grabado con cincel tembloroso por alguien que sabía que iba a morir, es la única evidencia que sobrevivió al fuego de Roma y al fuego de la historia oficial. Las letras latinas danzan bajo la llama. Aurum Hispaniae, Neronis crimen, testimonium Fabii. Oro de Hispania, crimen de Nerón, testimonio de Fabio. 3 palabras que cambian todo lo que creías saber sobre el incendio de Roma, sobre las persecuciones, sobre la locura imperial, porque resulta que la locura tenía método, y el método tenía precio, y el precio lo pagaron las provincias más ricas del imperio, las tuyas, las hispanas, las que producían el aceite que iluminaba Roma y el oro que compraba el silencio del Senado. Pero esto fue solo el comienzo. Porque lo que los pergaminos quemados ocultaron durante siglos era un entramado financiero tan sofisticado que haría sonreír a un banquero suizo moderno. Un sistema que convirtió los templos en bancos clandestinos, las naves comerciales en cajas fuertes flotantes y los funcionarios provinciales en cómplices involuntarios de la mayor estafa económica del mundo antiguo. Te adentras más en el túnel. El eco de tus pasos rebota en las paredes mientras la lucerna revela más inscripciones. Fechas, números, rutas marítimas, nombres de procuradores que deberían estar en los libros de historia, pero que alguien borró con la misma precisión con la que un cirujano extirpa un tumor. Y todas las evidencias apuntan hacia una sola dirección, hacia las provincias hispanas, donde el aceite bético valía más que la plata gala, y donde las minas asturianas producían el oro que mantenía a flote un imperio en bancarrota técnica. Porque mientras Roma ardía en el año 64, Nerón no tocaba la lira contemplando las llamas, estaba en su villa de los Apeninos, revisando las cuentas de aceite que llegaban de Córdoba, calculando cuántas ánforas podía desviar antes de que los auditores del Aerarium Sanctius notaran la diferencia. 247 ánforas mensuales, según los registros que nunca vieron la luz pública. 247 libras de aceite de primera calidad que se transformaban en oro líquido en los almacenes secretos de Subura, el barrio donde los pobres morían de hambre, mientras el emperador especulaba con los productos que debían alimentarlos. El sistema era tan elegante como diabólico. Las naves honerarias que partían de los puertos gaditanos llevaban una doble carga, la oficial, registrada en los manifiestos que revisaban los funcionarios del puerto de Ostia, y la real, oculta en compartimentos secretos que solo conocían los naviculari más leales al régimen. Cada barco transportaba una media de 340 ánforas declaradas y 127 ánforas fantasma, cargadas con aceite adulterado que se vendía como producto bético premium en los mercados romanos. La diferencia de precio, 15 maravedís por ánfora, iba directamente a las arcas personales del emperador. Y aquí viene el detalle que los historiadores prefieren obviar. El aceite adulterado no solo estafaba a los consumidores romanos, mataba lentamente a los esclavos y libertos, que dependían de las raciones públicas de aceite para cocinar y alumbrarse. Porque el aceite mauritano que Nerón mezclaba con el bético original contenía impurezas que provocaban ceguera temporal y lesiones intestinales. Los médicos de la época lo sabían. Galeno mismo escribió sobre los males del aceite impuro en sus tratados, pero nadie conectó los puntos entre las enfermedades de los barrios pobres y los beneficios extraordinarios que generaba el monopolio imperial del aceite hispano. Sigues caminando por el túnel. La inscripción siguiente te detiene en seco. Es un mapa, grabado con precisión militar en la piedra caliza,
Muestra las rutas marítimas entre Gades, Cartago Nova y Ostia, con escalas secretas marcadas en puertos secundarios de Mauritania Tingitana. Cada escala tiene un símbolo, una ánfora partida por la mitad, el símbolo del aceite adulterado, el sello de la estafa neroniana que convirtió el Mediterráneo occidental en su tesorería privada. Pero el aceite era solo la punta del iceberg, porque mientras las naves cargaban aceite falso en Gades, las minas de las médulas vomitaban oro auténtico a un ritmo que ni siquiera los registros oficiales podían seguir. 23.000 libras anuales de oro puro, según las tablillas de cera que se conservaban en el archivo de la Procuratela asturiana. Oro que debía ir al Aerarium Populi Romanus para financiar las legiones, construir acueductos, alimentar a la plebe. Oro que, en realidad, tomaba rutas alternativas hacia los sótanos de las villas imperiales, donde se fundía el lingote sin marca imperial y se redistribuía entre los socios del esquema neroniano. La lucerna parpadea, la cera se agota, pero antes de que la oscuridad te trague, alcanzas a leer la inscripción final del túnel, la que te eriza la piel. Gallio novit omnia. Seneca tacet, Fabius mortuos. Galio no sabe todo, Séneca calla, Fabio está muerto. 3 frases que revelan la verdadera dimensión de la conspiración. No era solo Nerón, era toda la familia Aneo, el filósofo más respetado del imperio y su hermano, el administrador más eficiente de la historia romana. Habían convertido la retórica estoica y la gestión provincial en herramientas de una estafa que se extendía desde las minas cántabras hasta los almacenes de grano egipcios, porque Séneca, el maestro de Nerón, el autor de las cartas morales a Lucilio, el predicador de la virtud y la moderación, era también el mayor propietario de fincas aceiteras en la Bética. Sus haciendas producían 60 ánforas anuales de aceite de primera calidad que se vendían con sobreprecio a los distribuidores romanos gracias a los contactos políticos de la familia. Y su hermano Galio, el mismo que había absuelto a San Pablo en Corinto por considerarlo un asunto religioso sin relevancia legal, dirigía desde las sombras la red de funcionarios que hacían posible el desvío sistemático de recursos provinciales hacia las cuentas imperiales. El aire se vuelve irrespirable. Hay que salir. Pero ya no eres el mismo que entró en estas catacumbas buscando restos de cristianos primitivos. Ahora sabes que bajo cada piedra de la Roma imperial hay una historia de corrupción tan sofisticada que los escándalos financieros modernos parecen travesuras de colegio, y que el emperador más odiado de la historia romana era en realidad el precursor de los paraísos fiscales, los monopolios empresariales y la ingeniería contable que caracteriza al capitalismo salvaje del siglo XXI. Pero esto fue solo el comienzo. Porque lo que encontraste grabado en estas catacumbas no son más que las notas al quie de un sistema que convirtió el imperio en una empresa extractiva, dedicada a succionar recursos de las provincias periféricas para financiar el lujo romano. Y Hispania, tu Hispania, era la joya de la corona. La gallina de los huevos de oro que Nerón desplumó hasta dejar solo huesos. Sales de las catacumbas con los pulmones ardiendo y una certeza que te quema más que el aire viciado. Nerón había convertido el Imperio Romano en la primera corporación multinacional de la historia. Y Hispania era su filial más productiva. Pero para entender cómo funcionaba este sistema tienes que trasladarte 900 años adelante en el tiempo, hasta los archivos catedralicios de Santiago de Compostela, donde los monjes benedictinos guardaron durante siglos los documentos que Roma quiso quemar. Es aquí, entre pergaminos que huelen a incienso rancio y tinta de nuez de agalla, donde descubres los detalles del entramado que convirtió las provincias hispanas en la caja fuerte personal de la dinastía Julio-Claudia. Porque resulta que los monjes del camino no copiaban solo vidas de santos y tratados teológicos. También transcribían documentos administrativos romanos que llegaban a sus manos por rutas que la historia oficial nunca explicó. Documentos que revelan cómo funcionaba realmente la máquina extractiva que Nerón perfeccionó hasta convertirla en un arte. El sistema se llamaba Societas Publicanorum.
Sociedades de recaudadores que operaban con licencia imperial para cobrar impuestos en las provincias. Pero lo que los manuales de derecho romano no cuentan es que estas sociedades eran en realidad empresas privadas que compraban el derecho a recaudar impuestos a cambio de adelantar una cantidad fija al tesoro imperial. La diferencia entre lo que adelantaban y lo que recaudaban era su beneficio. Y en las provincias hispanas, esa diferencia era astronómica. Tomas en tus manos un pergamino que data del año 65 después de Cristo. Es una copia de los registros de la Societas Cordubensis, la empresa que tenía el monopolio de la recaudación en la provincia bética. Los números te dejan sin aliento. La sociedad adelantaba al fisco imperial 2.8 millones de maravedís anuales, pero recaudaba 4.7 millones, un margen de beneficio del 67%. En términos modernos, era como si una empresa privada comprara el derecho a recaudar impuestos en Andalucía a cambio de pagar una cantidad fija al Estado y se quedara con todo lo que recaudara por encima de esa cantidad. Un negocio redondo que convertía la tributación en especulación financiera. Pero el verdadero genio diabólico del sistema estaba en los detalles operativos. Cada societas tenía su propia red de agentes locales, llamados exactores, que conocían al dedillo la capacidad económica de cada municipio, cada villa, cada granja familiar de su territorio. Estos exactores no eran funcionarios imperiales, eran empresarios locales que compraban el derecho a recaudar en territorios específicos y que tenían incentivos económicos directos para exprimir hasta la última moneda de sus vecinos. Marcus Cornelius Hispanus, el negociador cuya inscripción funeraria encontraron en Astorga en 1987, era uno de estos exactores. Su lápida menciona que recaudó tributos en las comarcas mineras asturianas durante 12 años, entre el 56 y el 68 después de Cristo. 12 años en los que, según los registros que conserva la Catedral de Oviedo, las minas de las Médulas incrementaron su producción un 340%, no por mejoras técnicas, no por descubrimiento de nuevos filones, sino porque Cornelius había perfeccionado un método para extraer trabajo forzado de los mineros libres sin violar técnicamente las leyes imperiales sobre esclavitud. El método era tan simple como cruel. Cornelius adelantaba grano a los mineros durante los meses de invierno, cuando la actividad extractiva se reducía al mínimo y las familias pasaban hambre. Pero el grano se prestaba con intereses del 50% anual, pagaderos en oro durante la temporada de campaña minera. Como los mineros no podían devolver el oro, se veían obligados a trabajar para Cornelius hasta saldar la deuda. Y como los intereses se acumulaban más rápido de lo que podían pagarlos, la mayoría de los mineros libres acababan convertidos en deudores perpetuos, técnicamente libres pero económicamente esclavizados. Este sistema de endeudamiento forzoso se extendía por toda Hispania como una telaraña invisible. En la Bética, los pequeños productores de aceite se endeudaban para comprar ánforas y prensos. En la Tarraconense, los pastores se endeudaban para pagar los derechos de pasto en terrenos comunales que habían sido privatizados ilegalmente por los funcionarios imperiales. En Lusitania, los pescadores se endeudaban para reparar las redes dañadas por las frecuentes tormentas atlánticas. Y todos, absolutamente todos, acababan trabajando más para los exactores que para sí mismos. Pero el verdadero cerebro de la operación no era Cornelius ni ningún otro exactor provincial. Era Lucius Junius Gallio, el hermano de Séneca, el hombre que había convertido la administración provincial en una ciencia exacta de la explotación sistemática. Gallio había ocupado todos los puestos clave de la carrera administrativa romana: pretor urbano, procónsul de Acaya, legado de Hispania Tarraconense, y en cada puesto había perfeccionado los métodos para extraer recursos de las provincias, sin generar rebeliones que pudieran poner en peligro la estabilidad imperial. Su obra maestra era el sistema de rotación de cultivos obligatoria que impuso en la Bética a partir del año 62. Oficialmente, era una medida técnica para mejorar la productividad agrícola y evitar el agotamiento de los suelos.
En la práctica, era un mecanismo para controlar la producción de aceite y manipular los precios en beneficio de los grandes propietarios conectados con la administración imperial. Cada 3 años, los pequeños productores debían dejar en barbecho 1/3 de sus olivos y dedicar esas tierras a cultivos cerealísticos que se vendían a precios fijos a la nona, el sistema de abastecimiento público de Roma. Los números del pergamino que tienes entre las manos son impecables. Durante los años de aplicación del sistema Galio, la producción bética de aceite se redujo un 23%, pero los precios se incrementaron un 67%. Los grandes propietarios, que tenían suficiente tierra para mantener su producción aceitera sin interrupciones, multiplicaron sus beneficios. Los pequeños productores, obligados a dividir su actividad entre aceite de bajo rendimiento y grano de precio fijo, se arruinaron o se endeudaron hasta perder sus tierras. Y aquí viene el detalle que convierte la avaricia en atrocidad. Las tierras que los pequeños productores perdían por deudas no se subastaban públicamente como mandaba la ley. Se transferían directamente a sociedades de inversión controladas por la familia Neo. Séneca, el filósofo de la virtud, era propietario indirecto de 47 haciendas aceiteras en la Bética, que había adquirido por el precio simbólico de las deudas impagadas de sus antiguos propietarios. Haciendas que, trabajadas con mano de obra de antiguos propietarios, convertidos en jornaleros sin tierra, producían el aceite de mayor calidad de todo el imperio. El pergamino que sostienes incluye un mapa de las propiedades senecanas en la región de Córdoba. Son 23.000 molladas de olivares, el equivalente a 14.700 hectáreas de tierra de primera calidad, trabajadas por 3.400 jornaleros que habían sido propietarios independientes apenas 10 años antes. Una concentración de riqueza agraria que no se volvería a ver en Hispania hasta las desamortizaciones del siglo XIX. Pero el aceite era solo una pata del trípode. La segunda pata era el oro asturiano, y ahí la historia se vuelve aún más siniestra, porque las minas de las médulas no solo producían el metal precioso que financiaba los lujos imperiales, también consumían vidas humanas a un ritmo que haría palidecer a los campos de trabajo siberianos. Según los registros médicos que conserva el monasterio de San Martín de Castañeda, las minas asturianas mataban una media de 47 trabajadores por mes durante los años del reinado neroniano. Muertes por intoxicación mercurial, desprendimientos, agotamiento extremo y lo que los médicos de la época llamaban mal de las profundidades, una enfermedad pulmonar provocada por la inhalación constante de polvo de cuarzo. Estas muertes no eran accidentes industriales, eran el coste calculado de un sistema productivo que priorizaba la extracción intensiva sobre la seguridad laboral. Nerón había fijado cuotas de producción que solo podían cumplirse trabajando las minas las 24 horas del día, en turnos de 8 horas que se extendían sistemáticamente hasta las 10 o 12 horas cuando la producción se quedaba corta. Los mineros trabajaban con antorchas de aceite rancio que envenenaban el aire de las galerías, cavaban túneles sin apuntalamiento adecuado para ahorrar tiempo y madera, y utilizaban técnicas de extracción que removilizaban el mercurio natural de las vetas auríferas, creando vapores tóxicos que se acumulaban en las zonas de trabajo subterráneo. Antes de la parte que pocos historiadores se atreven a escribir con todas las letras, haz una pausa y déjanos un like ahora mismo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y cuál crees que era el verdadero objetivo de Nerón con este sistema de explotación hispana. Esto ayuda al algoritmo a empujar contenido histórico sin romantizaciones y con evidencias documentales reales. Ahora viene la parte que los manuales de historia romana omiten porque resulta demasiado incómoda para la narrativa oficial del imperio civilizador. La tercera pata del trípode neroniano no era solo económica, era demográfica. Nerón había descubierto que los seres humanos, tratados como recursos renovables, podían generar beneficios más altos que el oro o el aceite. Y Hispania se convirtió en el laboratorio, donde perfeccionó el primer sistema industrial de explotación humana de la historia occidental. Los documentos que conserva el Archivo Catedralicio de Toledo, opiados de originales que se perdieron durante el saqueo visigodo de Roma,
revelan una realidad que transforma la imagen tradicional de la esclavitud romana. Porque lo que Nerón creó en Hispania no era esclavitud clásica, donde los propietarios tenían incentivos económicos para mantener vivos y sanos a sus esclavos. Era algo mucho más siniestro. Un sistema de esclavitud por deudas que convertía a trabajadores técnicamente libres en mano de obra desechable, sin los costes de mantenimiento de la esclavitud tradicional. El mecanismo era diabólicamente eficiente. Los exactores adelantaban dinero, herramientas o semillas a familias campesinas durante las épocas de escasez, estableciendo contratos de préstamo con intereses del 60% anual pagaderos en especie. Como las cosechas nunca generaban lo suficiente para devolver el capital más los intereses, las familias se veían obligadas a entregar a sus hijos como garantía de pago. Estos niños trabajaban en las propiedades del acreedor hasta que la deuda familiar se saldara. Pero como los intereses seguían acumulándose mientras los niños trabajaban, y como se descontaba de la deuda únicamente el valor del trabajo infantil calculado a precios de subsistencia, la mayoría de las deudas se volvían perpetuas. Gaius Valerius Asturicus, Procurator Metallorum de las Médulas, entre los años 63 y 67, llevaba registros meticulosos de este sistema. Sus tablillas de cera, descubiertas en 1923 durante las excavaciones de la mina romana de la Leitosa, documentan que trabajaban en las galerías auríferas 2.847 niños de entre 8 y 15 años, procedentes de 1.200 familias endeudadas de la región astur-cántabra. Estos niños no eran técnicamente esclavos. Sus padres conservaban la ciudadanía romana y podían teóricamente recuperar a sus hijos saldando las deudas. Pero en la práctica, eran mano de obra cautiva que trabajaba en condiciones que mataban al 23% de los trabajadores infantiles cada año. Los números son escalofriantes. Cada niño trabajaba turnos de 10 horas diarias en galerías que alcanzaban los 47 grados centígrados durante el verano asturiano. Cavaban túneles de apenas 80 centímetros de altura, en espacios donde un adulto no podía moverse, usando herramientas diseñadas específicamente para manos infantiles. Picos de 30 centímetros, palas de 40 centímetros, cestas de mimbre que podían cargar 15 kilos de mineral aurífero sin que el peso impidiera a un niño de 10 años caminar por túneles angostos durante distancias de hasta 200 metros bajo tierra. Las tablillas de Valerius describen con precisión clínica las tasas de mortalidad por grupos de edad. Los niños de 8 años duraban una media de 14 meses en las minas antes de morir por agotamiento pulmonar. Los de 12 años resistían 18 meses antes de sucumbir a intoxicación por mercurio. Los de 15 años, considerados veteranos del sistema, podían trabajar hasta 24 meses antes de desarrollar la enfermedad que los mineros llamaban tos del oro, una dolencia que comenzaba como fatiga crónica, evolucionaba hacia fiebre intermitente y terminaba con hemorragias internas que mataban al enfermo en cuestión de semanas. Pero lo más perturbador de las tablillas de Valerius no son las estadísticas de mortalidad, es el sistema de reposición. Cada niño muerto se valoraba contablemente como una pérdida de 127 maravedís, el equivalente al coste de entrenamiento más 3 meses de alimentación. Para compensar esta pérdida, los exactores intensificaban las campañas de préstamos usurarios en aldeas que aún no habían sido tocadas por el sistema, expandiendo geográficamente la red de endeudamiento familiar. En 5 años, el radio de reclutamiento se extendió desde las comarcas mineras asturianas hasta los valles pirenaicos de la actual Cataluña, cubriendo un territorio de 23.000 kilómetros cuadrados poblado por 67.000 kilómetros. Cuminto familias campesinas. El sistema se retroalimentaba como un cáncer económico. Cuantos más niños morían en las minas, más préstamos se necesitaban para reclutar reemplazos. Cuantos más préstamos se concedían, más familias se endeudaban. Cuantas más familias se endeudaban, más territorio se necesitaba para encontrar nuevos deudores. Y cuanto más territorio se explotaba, más oro se extraía para financiar la expansión del sistema. En el año 67, las minas neronianas de Hispania producían 20.000 libras anuales de oro puro utilizando mano de obra infantil,
que costaba un 73% menos que la mano de obra esclava tradicional. Pero Valerius no era un sádico que disfrutara matando niños, era un tecnócrata eficiente que había resuelto un problema logístico complejo: cómo maximizar la extracción aurífera minimizando los costes laborales. Sus informes al procurador provincial demuestran que consideraba el trabajo infantil como la solución técnica óptima para explotar vetas auríferas en espacios reducidos. Los niños no solo cabían en túneles donde los adultos no podían trabajar, también consumían menos comida, necesitaban menos espacio para dormir y podían trabajar en posiciones incómodas durante periodos prolongados, sin desarrollar las lesiones articulares que inutilizaban a los mineros adultos. La tercera pata del trípode se completaba con el sistema de templos banco que Nerón había establecido en las principales ciudades hispanas. El templo de Augusto en Tarraco, el de Hércules en Gades, el de Marte en Emérita Augusta, funcionaban oficialmente como centros de culto imperial, pero sus cámaras subterráneas albergaban las arcas donde se almacenaba el oro extraído por los niños de las médulas antes de ser transportado a Roma en convoyes que viajaban bajo protección de cohortes pretorianas, disfrazadas de peregrinos religiosos. Publius Marius Cordubensis, flamen provincial del Templo de Córdoba entre los años 64 y 69, llevaba una doble contabilidad que documentaba tanto las ofrendas religiosas como las transferencias monetarias del sistema minero. Sus registros, conservados en el archivo parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Córdoba, revelan que el templo procesaba mensualmente 2.847 libras de oro en lingotes sin marcar, que se refundían en monedas con la efigie imperial y se distribuían entre banqueros privados de Roma, Alejandría y Antioquía mediante cartas de crédito que funcionaban exactamente como los instrumentos financieros modernos. El sistema era tan sofisticado que incluía mecanismos de lavado de activos que habrían impresionado a los carteles de drogas contemporáneos. El oro procedente del trabajo infantil se mezclaba con oro limpio, extraído por mineros adultos libres, se refundía en lingotes de aleación estándar y se marcaba con sellos que certificaban su procedencia de minas imperiales regulares. Las cartas de crédito que enviaban los templos a los banqueros romanos no mencionaban nunca el trabajo infantil. Hablaban de incrementos de productividad mediante técnicas innovadoras de extracción y de optimización de recursos humanos en yacimientos de difícil acceso. Y aquí es donde la operación neroniana alcanza dimensiones que trascienden la simple avaricia para convertirse en genocidio económico planificado, porque los documentos de Marius revelan que el sistema no solo mataba niños en las minas, también estaba despoblando sistemáticamente las comarcas rurales hispanas, concentrando la propiedad de la tierra en manos de inversores romanos y destruyendo los patrones tradicionales de vida campesina que habían sostenido la economía provincial durante siglos. En 5 años, entre el 63 y el 68, la población rural de la Asturia disminuyó un 34%, no por guerra, peste o hambruna, sino porque las familias campesinas huían de sus aldeas ancestrales para evitar que los exactores se llevaran a sus hijos. Migraban hacia las ciudades, donde se hacinaban en barrios de chabolas construidas con adobe y madera de desecho, trabajando como jornaleros sin tierra para los mismos terratenientes que habían destruido sus comunidades rurales. Las ciudades hispanas se llenaron de mendigos, prostitutas, ladrones y vendedores ambulantes procedentes del campo esquilmado. Córdoba pasó de 23.000 habitantes en el año 60 a 41.000 en el año 67. Tarraco creció de 18.000 a 34.000 habitantes en el mismo periodo. Emérita Augusta duplicó su población urbana en menos de una década. Pero este crecimiento no se debía a prosperidad económica, se debía a la desesperación de familias rurales que preferían la miseria urbana al chantaje sistemático de los recaudadores imperiales. Y entonces llegó el año 68, el año en que el sistema se desplomó no por escrúpulos morales ni por rebeliones populares, sino por una razón mucho más prosaica. Se había quedado sin niños que explotar.
Las comarcas rurales estaban tan despobladas que ya no generaban suficientes deudores para mantener el ritmo de extracción aurífera. Los exactores tenían que viajar cada vez más lejos para encontrar familias solventes dispuestas a endeudarse. Los costes de transporte y reclutamiento comenzaron a superar los beneficios de la operación. Nerón se enfrentaba a una crisis de sostenibilidad que amenazaba todo su modelo económico. La solución que encontró fue tan brutal como previsible. Decidió quemar Roma para culpar a los cristianos, confiscar sus propiedades y utilizar a los miembros de esta secta como nueva fuente de mano de obra forzada para las minas hispanas. El incendio del 64 no fue la locura de un emperador megalómano. Fue el plan de negocio de un empresario desesperado que necesitaba nuevos activos humanos para mantener a flote su imperio extractivo. Pero el plan salió mal, porque resulta que quemar Roma era más fácil que reconstruirla, y los costes de reconstrucción superaron con creces los beneficios esperados de la confiscación de propiedades cristianas. Para el año 68, el sistema neroniano había devorado sus propios cimientos. Las provincias hispanas estaban esquilmadas, las arcas imperiales estaban vacías, las legiones de la Galia y del Rin se habían rebelado, y Galba, el gobernador de la Hispania tarraconense que conocía mejor que nadie la realidad del expolio provincial, marchaba hacia Roma con sus tropas para derrocar al emperador que había convertido el imperio en una empresa criminal. Pero Galba no era el héroe libertador que los libros de texto pintan, era el cómplice mejor informado del sistema neroniano. Como gobernador de la Hispania tarraconense, durante 8 años, había supervisado personalmente la expansión de las redes de endeudamiento que alimentaban las minas de las médulas. Su rebelión contra Nerón no nació de indignación moral, sino de cálculo económico. Había llegado a la conclusión de que el emperador estaba matando la gallina de los huevos de oro de forma demasiado acelerada. Los documentos que guarda el archivo de la Catedral de León, procedentes del antiguo monasterio de Sahagún, incluyen correspondencia privada entre Galba y los procuradores provinciales durante los meses previos a la rebelión del 68. Las cartas revelan que Galba había propuesto a Nerón una reforma del sistema extractivo hispano que prolongaría su rentabilidad durante décadas. En lugar de explotar a los niños hasta la muerte en turnos de 10 horas, proponía turnos de 6 horas que duplicarían su vida útil. En lugar de expandir geográficamente el reclutamiento, proponía intensificar la explotación en territorios ya controlados mediante técnicas de rotación generacional que permitirían explotar a los hijos de los deudores actuales cuando alcanzaran la edad laboral. Pero Nerón rechazó la propuesta, no por crueldad, sino por impaciencia financiera. Necesitaba liquidez inmediata para financiar sus proyectos arquitectónicos romanos, el Domus Aurea, los baños públicos, el nuevo circo, las obras del puerto de Ostia. No podía esperar 20 años para que madurara una nueva generación de mano de obra infantil. Necesitaba el oro hispano ahora, aunque eso significara agotar definitivamente las fuentes de extracción. La ruptura entre Nerón y Galba se consumó en enero del 68, cuando el emperador ordenó incrementar las cuotas de extracción aurífera hasta 47.000 libras anuales. Un objetivo que solo podía alcanzarse duplicando el número de niños trabajando en las minas. Galba respondió con un informe técnico demoledor. No quedaban suficientes familias solventes en toda Hispania para generar la mano de obra necesaria. El sistema había llegado a su límite biológico y económico. La respuesta de Nerón fue característica de su mentalidad empresarial. Si Hispania no podía proporcionar más niños, habría que importarlos de otras provincias. Ordenó a los gobernadores de la Galia Narbonensis y de Mauritania Tingitana que implementaran versiones del sistema de endeudamiento hispano en sus territorios, con vistas a transferir mano de obra infantil hacia las minas asturianas mediante programas de intercambio laboral interregional. Esa fue la gota que colmó el vaso. Galba se dio cuenta de que Nerón no solo iba a destruir Hispania, iba a convertir todo el imperio en una mina de oro trabajada por niños esclavizados. El modelo extractivo que había comenzado como una innovación local se estaba expandiendo hacia una política imperial sistemática que transformaría a Roma de una confederación de ciudades en una empresa multinacional dedicada exclusivamente a la explotación de recursos humanos.
El 3 de abril del 68, Galba proclamó la rebelión en Cartago Nova. No lo hizo con un discurso sobre libertad o justicia, lo hizo con un balance de cuentas. Ante una asamblea de comerciantes terratenientes y funcionarios provinciales, demostró con cifras exactas que el sistema neroniano estaba matando la economía hispana más rápido de lo que la explotaba. En 5 años, la producción agrícola había caído un 23%. La población rural había disminuido un 34%. Los ingresos por impuestos regulares se habían reducido un 41%. El oro extraído mediante trabajo infantil compensaba estas pérdidas a corto plazo, pero estaba destruyendo los cimientos demográficos y económicos que permitirían sostener la extracción a largo plazo. La guerra civil que siguió no fue una lucha entre el bien y el mal. Fue una disputa entre dos modelos de explotación económica: el extractivo acelerado de Nerón y el extractivo sostenible de Galba. Cuando las legiones hispanas marcharon sobre Roma en el verano del 68, no lo hicieron para liberar a los niños de las minas. Lo hicieron para salvar un sistema de explotación que consideraban más eficiente y duradero que el que había diseñado Nerón. La muerte de Nerón, el 9 de junio del 68, no acabó con el sistema extractivo hispano, lo perfeccionó. Galba, convertido en emperador, implementó su reforma sostenible que redujo la mortalidad infantil en las minas del 23% anual al 14% anual. Incrementó la vida útil promedio de los trabajadores de 18 meses a 28 meses y estableció un sistema de reservas humanas que garantizaba el suministro continuo de mano de obra mediante la cría planificada de hijos de deudores en granjas orfanato ubicadas en las proximidades de los centros mineros. Los documentos del archivo catedralicio de Astorga, copiados de registros imperiales, que se 2 millones de libras de oro utilizando una media de 4.300 niños trabajadores por año, con una mortalidad optimizada que permitía mantener los niveles de extracción sin agotar las fuentes de reclutamiento. Trajano, el emperador hispano, cerró definitivamente las minas de trabajo infantil no por razones humanitarias, sino por obsolescencia tecnológica. Las conquistas de Dacia habían proporcionado acceso a yacimientos auríferos mucho más ricos que los asturianos, y la nueva mano de obra esclava procedente de las guerras dácicas era más barata y abundante que los niños endeudados de Hispania. El Gold Rush hispano había terminado porque había aparecido una mina más rentable en los Cárpatos rumanos. ¿Qué pasó con los miles de niños que sobrevivieron al sistema minero neroniano galvano? Los registros de manumisión que conserva el Archivo Municipal de León documentan que 847 antiguos trabajadores infantiles fueron liberados de sus deudas familiares entre los años 101 y 107, coincidiendo con el cierre de las minas. Pero esta liberación no significó retorno a la vida campesina. La mayoría de estos jóvenes, marcados por años de trabajo subterráneo, se convirtieron en la primera generación de proletariado industrial de la historia occidental. Trabajadores especializados sin tierra propia que vendían su fuerza de trabajo a cambio de salarios de subsistencia en las nuevas industrias que florecían en las ciudades hispanas. Las alfarerías de Terras y Guillata de La Rioja, las fundiciones de hierro de Bilbao, los talleres textiles de Tarraco empleaban preferentemente a antiguos mineros infantiles porque tenían manos hábiles, resistencia física superior a la media y estaban psicológicamente adaptados a trabajar en espacios cerrados durante jornadas prolongadas. El trauma del trabajo infantil se había convertido en una ventaja competitiva en el mercado laboral urbano. Y aquí está la lección que los manuales de historia prefieren omitir. El sistema neroniano no desapareció con Nerón. Se transformó, se adaptó, se perfeccionó. Las técnicas de endeudamiento forzoso que habían esclavizado a los campesinos hispanos se exportaron a otras provincias. Los métodos de explotación laboral intensiva que habían matado a miles de niños en las minas se aplicaron a la industria manufacturera. Los mecanismos de concentración de riqueza que habían arruinado a los pequeños propietarios se convirtieron en la base del sistema latifundista que dominaría la economía mediterránea durante los siguientes 1000 años. El verdadero legado de Nerón no son las persecuciones religiosas ni los incendios espectaculares. Es haber demostrado que los seres humanos pueden tratarse como recursos renovables en un sistema de producción industrial y que este tratamiento
puede generar beneficios económicos sostenibles si se gestiona con la racionalidad técnica adecuada. Nerón inventó el capitalismo salvaje 15 siglos antes de que apareciera oficialmente en los manuales de economía. ¿Cuántos locos de la historia fueron, en realidad, innovadores que se adelantaron tanto a su época, que solo ahora podemos reconocer la modernidad de sus métodos? ¿Cuántos genocidios que catalogamos como fanatismo religioso o locura política fueron, en el fondo, operaciones económicas planificadas con la frialdad de un balance de cuentas? La inscripción que encontraste en las catacumbas de San Calixto no hablaba de un emperador loco, hablaba del primer CEO de la historia occidental. Un hombre que convirtió un imperio en una corporación extractiva y que cuando sus métodos se volvieron insostenibles, fue sustituido por un CEO más competente que perfeccionó el sistema hasta convertirlo en el modelo económico dominante del mundo antiguo. Los monjes medievales que copiaron estos documentos en los scriptoriums catedralicios no lo hicieron para preservar la memoria de las víctimas. Lo hicieron porque reconocían en los métodos neronianos el precedente histórico de los sistemas de explotación que veían a su alrededor en la sociedad feudal. Los siervos de la gleba, los campesinos endeudados, los trabajadores urbanos sin tierra, las técnicas de concentración de riqueza mediante manipulación crediticia, todo eso había comenzado en las minas de las Médulas y en los olivares de la Bética, durante los años dorados del Principado romano. Por eso guardaron los documentos, no como acusación contra el pasado, sino como manual de instrucciones para el presente, porque sabían que los métodos que habían convertido a Hispania en la primera economía extractiva de la historia occidental no habían desaparecido con el Imperio Romano. Se habían perfeccionado, refinado y adaptado a las nuevas condiciones políticas y tecnológicas de cada época. Esa es la verdadera lección de Nerón. No que el poder absoluto corrompe absolutamente, sino que la racionalidad económica, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede justificar cualquier atrocidad si los números salen redondos en el balance final. Ahora clica en el próximo video de la pantalla para descubrir cómo estos mismos documentos catedralicios revelan que el sistema neroniano sobrevivió 1000 años más de lo que crees, y cómo los reyes medievales utilizaron las técnicas de endeudamiento hispano para financiar las cruzadas. Suscríbete a Verdad Prohibida para no perderte la continuación de esta investigación, y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y qué otras locuras históricas crees que fueron en realidad operaciones económicas calculadas. Porque la historia, cuando se mira desde los archivos que sobrevivieron al fuego oficial, siempre cuenta una historia diferente a la que nos enseñaron en el colegio.